Tenemos una agenda en forma de rectángulo, dos de sus lados son iguales y los otros dos también son iguales entre sí. Son ángulos paralelos dos a dos. Dos de sus lados miden 17 centímetros y los otros dos 12,2 centímetros. Comenzamos nombrando los vértices y los ángulos, ambos con la misma letra, pero con algo que diferencia al ángulo del vértice, un triángulo encima de la letra. Se nombran con la misma letra y se nombran por orden alfabético. Comenzamos por la A, seguimos por la B en el segundo vértice y el segundo ángulo. Seguimos con el tercer vértice y el tercer ángulo, con la letra C. Ponemos la misma letra que el vértice y el triángulo encima para diferenciarlo. Finalizamos con esta acción con el último vértice y el último ángulo, con la letra D. Bien, podemos comprobar que todos estos ángulos, los 4 ángulos, son ángulos rectos, es decir, miden 90 grados. Para calcular el perímetro tenemos que sumar todos los lados del rectángulo, es decir, nos da 58,4 centímetros. Y recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados, solamente de los lados. Para calcular el área, calculamos la base por la altura, la multiplicación de ambas. Y obtenemos 207,4 centímetros. Recordamos que son cuadrados. El área es simplemente la superficie que ocupa el rectángulo. Bien, si queremos comprobar que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados, lo podemos comprobar visualmente. Dividimos el cuadrilátero en dos triángulos rectángulos y sumamos, por una parte, los ángulos de un triángulo rectángulo. Situamos una recta, colocamos un ángulo recto y dos ángulos agudos. Comprobamos que la suma de los tres ángulos es de 180 grados, que es lo mismo que un ángulo llano. Si multiplicamos este triángulo por 2, conseguiríamos un rectángulo. Vamos a comprobar la suma de los dos triángulos. Dibujamos un ángulo recto de un triángulo, el otro ángulo recto del otro triángulo, dos ángulos agudos de un triángulo y los otros dos ángulos agudos del otro triángulo. Comprobamos que la suma de todos estos ángulos es de 360 grados.